mayo francés del 68 había marcado una impronta que iba a tener resultados para algunos inesperados, para otros lógicos. Aquellos grafitis de París señalando prohibido prohibir, la imaginación al poder, pidamos lo imposible, daban pauta para poder entender los cambios que se avecinaban. Vietnam era una trampa mortal para el ejército más poderoso del mundo. La liberación podía llevar más muertos, más tiempo, pero era inevitable. Había transformaciones muy profundas. Mayo del 69, en nuestro país. Gobernaba una dictadura, con militares y los civiles de siempre. Su jefe era Juan Carlos Onganía. ¿Quién lo quería? ¿Quién lo respetaba? ¿A dónde nos llevaba? ¿Qué esperábamos de él? La Argentina en una caldera a punto de estallar. Y estalló. El 28 de junio de 1966, un golpe militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía depuso al presidente Arturo Illia, instaurando la autodenominada Revolución Argentina. El derrocamiento fue impulsado por grupos empresariales y militares, a los que se sumaron sectores gremiales y gran parte de la prensa. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. El golpe de Onganía lo apoyaron distintos sectores sociales, el poder financiero nacional, algunos sectores de la Iglesia, algunos sectores del sindicalismo, en ese momento representados por el llamado bandorismo, partidos políticos como el Partido Comunista y algunos sectores del peronismo, algunos sectores radicales. El 29 de julio, Onganía firmó el decreto de intervención a las universidades, consideradas reductos opositores. Dictó la llamada Ley de Represión del Comunismo, destinada a perseguir y encarcelar a los militantes políticos opuestos al régimen. Ante la resistencia, la Guardia de Infantería ingresó armada con pistolas, lanzagases y bastones a distintas facultades de Buenos Aires. Onganía accede con la complicidad de un sector de Buenos Aires, que incluso asiste a su asunción, y comienza una lucha contra la universidad. Al poco tiempo de subir, el 29 de julio, si mal no recuerdo, se produce la noche de los bastones largos, lo cual significa la toma de las universidades por parte de autoridades gubernamentales, es decir, la intervención, lo que ponía en riesgo la autonomía de las casas universitarias. La medida fueron la represión, no otra, porque la única que podía consentir ello era esa, represión, intervención, como se hicieron en todos los gremios y se hicieron en las universidades. El gobierno de Onganía instauró un programa destinado a debilitar al movimiento sindical, que además de contar con un gran poder, respondía a Perón. 2 meses después del golpe, fue eliminado el derecho de huelga y se suspendieron las comisiones paritarias. A su vez, fue desactivada la comisión del salario mínimo vital y móvil, congelándose la gran mayoría de las remuneraciones. También se produjeron despidos masivos y el cierre de industrias que afectaron a miles de trabajadores. La primera medida que tomó fue anular la personería de todos los partidos políticos, sin excepción. Es decir, como los partidos políticos mediatizadores entre la sociedad y los gremios y el gobierno fueron liquidados. Así que el primer golpe contra la clase trabajadora fue la eliminación de los partidos políticos, porque quedaron los grupos sociales al desnudo frente al gobierno. La medida más grande que tomó Onganía fue la intervención a los sindicatos, fundamentalmente a los sindicatos como gráficos, farmacia, telefónicos, tabaco, los gremios que se denominaban gremios combativos. En marzo de 1967, el ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena,
anunció un plan de estabilización que incluía una devaluación del peso del 40% y el congelamiento de todos los salarios por un periodo de 20 meses. Y hemos hecho énfasis en que este plan, que debe ser sobre todo de gran austeridad en el sector público, no debe implicar de ninguna manera recesión económica, sino por el contrario, poner en marcha las actividades económicas argentinas mediante este plan de acción para el desarrollo. Los sindicatos de todo el país forzaron a la CGT a convocar un paro general. Augusto Timoteo Bandor, líder sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, junto a otros dirigentes obreros, redactó un plan de acción que convocaba a 2 huelgas generales para el 1 y el 21 de marzo. El primer paro, en el que se destacó la participación del líder sindical cordobés de Luz y Fuerza, Agustín Tosco, terminó en una derrota táctica para el movimiento obrero, a pesar de su gran convocatoria. Bueno, las medidas económicas del ministro Bacena en ese entonces encuentran en el movimiento obrero de Córdoba, encuentran una férrea oposición. Continúan las protestas sindicales, se trata de evitar el congelamiento salarial en base a la lucha. Es decir, el movimiento obrero se caracterizó por la desobediencia. El gobierno despojó de su estatuto legal a 6 sindicatos, entre ellos la Unión Ferroviaria y la Unión Obrera Metalúrgica, y suspendió todas las negociaciones colectivas hasta diciembre de 1968. Es consecuencia de la misma dictadura, este personaje, ministro de Economía, que fue un nefasto para toda la clase trabajadora. Entonces, sí, creo que se produjo todo un movimiento en todo el país en contra de las medidas tomadas por este señor. El fracaso de la huelga debilitó a la figura de Bandor. En la CGT comenzó a crecer la influencia del carismático líder de los trabajadores gráficos de Buenos Aires, Raimundo Ongaro. Alentado por Perón, Ongaro asumió en marzo de 1968 la conducción de la nueva CGT de los argentinos, logrando el apoyo de importantes delegaciones provinciales como las de Rosario, Santa Fe, Corrientes, La Plata y Córdoba. Raimundo Ongaro llega a la conducción de la CGT de los argentinos a través de que se produce el llamado a la normalización de la CGT que venía con mandato prorrogado. El Congreso Normalizador sesionó bajo el nombre de Amado Olmos, sesionó los días 28, 29 y 30 de marzo de 1968. En el momento de sesionar el Congreso, el bandorismo trata de dejar sin quórum a los gremios porque no podían dominarlo y porque se habían comprometido ante Onganía y ante el ministro de Trabajo San Sebastián a que iban a calmar las aguas, que no iba a pasar nada y que iban a seguir ellos controlando la CGT. El Congreso sesiona, los congresales con quórum propio, legalmente constituido, eligen a una comisión directiva que es encabezada por Raimundo Ongaro. Ongaro llega a la conducción de la CGT de los argentinos a través de que se produce el llamado a la normalización de la CGT que venía con mandato prorrogado. El Congreso Normalizador sesionó bajo el nombre de Amado Olmos, sesionó los días 28, 29 y 30 de marzo de 1968. En el momento de sesionar el Congreso, el bandorismo trata de dejar sin quórum a los gremios porque no podían dominarlo y porque se habían comprometido ante Onganía y ante el ministro de Trabajo San Sebastián a que iban a calmar las aguas, que no iba a pasar nada y que iban a seguir ellos controlando la CGT. El Congreso sesiona, los congresales con quórum propio, legalmente constituido, eligen a una comisión directiva que es encabezada por Raimundo Ongaro. Raimundo Ongaro en ese momento larga lo que se llama el mensaje 1 de mayo a los trabajadores y al pueblo argentino de 1968, donde queda en claro que ya no es más el sindicalismo tradicional del mameluco y el vaso de leche, del aumento salarial o de las condiciones de trabajo. Surge en ese momento, con la llegada de la CGT de los argentinos, un sindicalismo de liberación. Ongaro era un empleo gráfico,
el gremio gráfico no era en el orden nacional fuerza, digamos, no estaba con el UON, la ESMATA, los grandes gremios nacionales, la UTA de entonces. La situación de Ongaro era por demás difícil, más que nada su carisma lo llevó a que se hicieran conocer sus ideas.